Bien, hermanos, entonces el tema del día de hoy es la necesidad de crecer espiritualmente. La necesidad. No he considerado poner la oportunidad, la aventura de crecer espiritualmente, ni el deseo. Es una necesidad que cada uno de nosotros tiene como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios allí en 1 de Pedro, como ya hemos visto, desechando pues, ahí lo tienen ustedes, 1 de Pedro capítulo 2, el verso 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En esta tarde vamos a hablar del crecimiento espiritual. Y vamos a hablar del propósito del crecimiento espiritual desde el punto de vista de Dios hacia nosotros. Lo que Dios espera de nosotros. Estar ocupado en ello, en nuestro crecimiento espiritual, es importante no solo porque trae gloria a Dios, sino también porque nos trae beneficios, como todo lo que Dios hace para con nosotros, ¿no es así? Cuando nos da mandatos u ordenanzas y nosotros las cumplimos, nosotros somos los beneficiados, ¿no? Somos nosotros, y no es para menos el tema de ocuparnos de crecer. Crecer espiritualmente también nos va a traer bendición a cada uno de nosotros. Pues definitivamente la Biblia nos habla de desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Definitivamente estamos hablando de algo que se ingiere, ¿no es así? Cuando uno va a hacerse exámenes o análisis, seguramente todos hemos pasado por ello, ¿no? De ir allí, la enfermera te dice, haz puñito y te pone ahí la liga y viene con la aguja así y te dice, tranquilo, no va a pasar nada, ¿no? Seguramente usted está, ponme 2 si quieres, no hay problema ahí. Y saca el análisis de sangre, ¿no? Algunos sacan 2, 3 tubitos, 4, no sé para qué tanto, pero bueno, hay veces que saca un tubito, otro y otro y otro y uno le hace análisis, ¿no es así? Y cuando uno encuentra que de repente los famosos triglicéridos están arriba, el famoso colesterol está salido de control por un pollo a la brasa extra al mes, no sé. O el azúcar, de repente algo pasa, ¿no es así? Que está por encima de lo normal. Generalmente se nos receta, además de algunos medicamentos, una dieta, exacto, esa palabra que le tememos mucho, ¿no? Dieta. Una dieta, ¿no es así? Y esa dieta, pues nos dice qué comer y qué no comer. Si usted está con los triglicéridos, un pollo a la brasa con bastante mayonesa le va a hacer bien. ¿No es así? Como dicen por ahí, ¿no? Bienaventurados los que toman Coca-Cola porque ellos verán más pronto a Dios. Dicen, no, más pronto al Señor, dicen, ¿no? Definitivamente nos va a ir mal, ¿no? Si nosotros hacemos lo contrario y comemos lo que no debemos de comer. Y hay alimentos y hay comidas que sí debemos de ingerir todos los días, ¿no es así? Como también hay alimentos que debemos de comer de vez en cuando y hay algunos que no debemos de ingerir. Del mismo modo, ya que en el ámbito espiritual también tiene que ver con alimentar nuestra vida, hay cosas que nunca debemos de usar para alimentarnos espiritualmente. Y hay cosas que nunca deben de faltar en nuestro alimento espiritual para crecer, ¿no es así? ¿No? Hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces, hay que comparar ello como Dios hace con nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Hay cosas, como les menciono, que no pueden ser ingeridas ahora en Cristo, ¿no? No podemos nosotros tomar algo que no nos va a ayudar a crecer ni a desarrollarnos espiritualmente, ¿no? Hay cosas que nuestra mente no puede recibir, nuestro corazón no debiera recibir, nuestro espíritu ni ninguna de nuestras facultades.
Hay cosas que no se pueden comer nunca, cosas que se comen de vez en cuando, como ya hemos mencionado. Y en la vida cristiana también, hermanos. Entonces, por situaciones como estas, uno debe de entender de que ese desarrollo espiritual depende de qué y cómo estamos alimentando nuestra vida. O si está en una dieta extrema y estricta y no hemos comido absolutamente nada para nuestro espíritu, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí pequeñitos, ¿no? Que recién han nacido o ya tienen mesecitos, ¿no? Los pequeñitos, como el pequeño James, me olvidé el nombre, José, ¿no? José Matías. Nuestro pequeño José Matías, ¿no? Él debe tomar su leche y pasado algún tiempo ya se le puede dar alguna verdurita, hecha puré, y por ese proceso hemos pasado todos, ¿no? Todos nos han hecho purecito de hígado con esas cositas, ¿no? Y lo demás, ¿no? Para que crezcamos fuertes. Ya más grandecito, pues ya usted le va a pedir pollo a la brasa naturalmente, ¿no? Siempre va a venir ello, ¿no? Pero de la misma forma, la Biblia le llama leche espiritual, ¿no? En 1 de Pedro 2:2 lo hemos leído. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Uno puede ver cómo se alimentan los bebés y cómo es el alimento de los adultos. La Biblia habla de leche, ¿ya? Pero más adelante habla de alimento sólido para los que han alcanzado madurez espiritual. El Señor Jesús utilizaba las parábolas, ¿ya? Con situaciones comunes para hacernos entender grandes verdades, y en este caso en su palabra no es distinto. Estamos entendiendo que debemos alimentarnos espiritualmente para crecer espiritualmente. ¿Cuál es el propósito del Señor para con nosotros al desear nuestro crecimiento espiritual? Primero es parecernos a Cristo, reaccionar como Cristo lo hubiera hecho. Y el segundo es llegar a la madurez espiritual. Hermano, madurez no es ser creyente y ya. A veces nos engañamos, no es ser creyente. Madurez no es haber aceptado a Cristo y ya. Ya estoy en Cristo, ya soy salvo, gracias a Dios, y ahí me quedo. No es eso madurez. Tampoco madurez nos habla de los años de nuestra existencia aquí en la tierra, nuestros años de vida. Es verdad que los años de vida traen experiencia. Es verdad que nuestros hermanos que tienen más años saben mucho más cosas porque han visto y han vivido también algunas cosas. Pero son temas totalmente diferentes, el tema del crecimiento espiritual y el tema de las experiencias que cada uno de nosotros puede tener. El crecimiento espiritual es para guiarnos a la madurez, y el crecimiento espiritual es un anhelo grande y creo que es la base, yo creo no equivocarme, es la base y es el centro de la vida cristiana, crecer espiritualmente. Actualmente, y por causa de las redes y de la influencia que de repente recibimos y de pensamientos e ideologías, etcétera, la generación de hoy se ha hecho, un estudio que la generación de hoy está más comprometida con sus logros materiales que con sus logros espirituales. Es triste saber ello, ¿no? Que casi no se oye de alguien que anhele el servir, casi no se oye de alguien que anhele pastorado, casi no se oye de alguien que quiera ir a misiones, casi no se escucha de alguien que quiera ser de repente algún pastor, de repente misionero. Actualmente quieren ser el influencer de moda, ¿no? Quieren ser la persona que influya, ¿cómo se llama? El youtuber, etcétera, ¿no? Y quieren hacer sus videos y todo ello. No está mal, no nos oponemos a eso, no está mal. El detalle está en que no podemos y debemos entender, hermanos, que no vamos a poder disfrutar de lo terrenal sin haber crecido en lo espiritual. No podemos disfrutar otra vez de lo terrenal sin haber crecido en lo espiritual. ¿Por qué es importante entonces la madurez espiritual? Nos debemos de hacer esa pregunta, ¿no? Como les decía, uno no puede disfrutar, por ejemplo, de un buen matrimonio si no se ha madurado espiritualmente.
Uno no puede saber cómo tratar a su pareja si no sabe y no ha crecido espiritualmente y no ha desarrollado y no ha permitido que el Señor desarrolle y trabaje en su vida mediante su palabra. Los hijos van a ser mejor criados y fundamentados en la palabra de Dios cuando papá y mamá están constantemente metidos en la palabra de Dios, están meditando en la palabra de Dios. Van a ser mejores padres aquellos que están fundamentados, van a saber encaminar mejor a sus hijos cuando están fundamentados en la palabra de Dios. Otro ejemplo, ¿no? Uno definitivamente como padres va a saber guiarlos mejor en esta vida. Un profesional que no ha madurado espiritualmente no va a poder ser íntegro, y cualquier tentativa de hacer algo corrupto por la falta de ese crecimiento espiritual y de ese desarrollo de temor a Dios y de temor a la palabra de Dios, puede ser que haga algo ilícito. No se da cuenta que a la madurez espiritual abarca absolutamente todo. Uno piensa que la iglesia se queda aquí los domingos y afuera es otra la vida. No es así, ¿no? Nos damos cuenta que para ser un buen esposo, un buen hijo, un buen trabajador, un buen estudiante, un buen profesional, correcto, íntegro, es necesario crecer espiritualmente. Mateo 6:33 es un verso conocido. Jesús dijo: mas buscar. Vamos ahí, busquen. Busquemos ahí. Mateo 6:33. ¿Qué dice el Señor Jesús en Mateo 6:33? Sin perder la cita de Pedro. Ya lo leemos juntos allí. No es mucha ciencia, el Señor no nos complica ni le complica la vida a nadie. La vida cristiana no es de enredos, la vida cristiana no es oscura ni es tenebrosa. La vida cristiana es muy, muy, muy clara. Y mire qué dice Mateo 6:33. Capítulo 6, el verso 33. Lo leemos juntos. 1, 2 y 3. Mas buscad primeramente, y todas estas cosas serán. Jesús dijo: ocúpate de esto, del resto me encargo yo. Está diciendo: ocúpate primero de lo espiritual y luego lo demás. Ocúpate de buscarme a mí, porque ese es el asunto de lo espiritual. Y el resto, ¿qué dice el Señor? Y lo demás te será añadido. Estuvimos haciendo devocional con mi esposa, y justo estábamos leyendo Ezequiel capítulo 20. Y hablaba de que el Señor, Dios Todopoderoso, sacaba a Israel, ¿no?, de Egipto. Y el Señor dice, me sorprendió esto, ¿no? Yo lo saqué, juramenté, levanté la mano, dice el pasaje ahí, que yo iba a cumplir mi palabra de sacarlos de ese lugar. Levanté mi mano y dije: lo voy a hacer. Eso es parafraseando el versículo. Me llamó tanto la atención saber de que Dios tiene esa actitud, ese símbolo de compromiso, de cumplir su palabra de etapa a etapa, lo que Él nos ha prometido a nosotros. Y yo pregunto, si el Señor ha dicho: búscame primero a mí y el resto va a ser por añadidura, ¿lo va a cumplir o no? ¿Amén o no? Amén. Entonces hay que entender que el crecimiento del creyente es de lo que se trata, de la vida del creyente. La meta nuestra es crecer. Necesitamos dedicarnos primero. Ojo, escúcheme bien, primero, pero no únicamente, sino primero el espiritual. Desde que me levanto, ¿no? A alimentar mi alma, debo leer y orar, pero con un propósito. El propósito de la madurez es ese mismo, ¿no? El crecimiento espiritual es la madurez. ¿Qué es madurez? Según el diccionario dice: estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo, o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Y definitivamente sin Cristo no vamos a poder alcanzar un pleno desarrollo en nuestra vida espiritual, ni vamos a poder dejar los malos hábitos,
ni los asuntos pecaminosos y vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver a lo mismo. Por eso cuando uno le entrega su vida a Cristo, pero le entrega de verdad, le entrega su vida a Cristo, Él crea todo bueno. Él cuando viene a su vida, Él restaura todo. Dice la Biblia, y Él restaura lo que pasó. Él restaura todo en su ser, en su mente, en su alma, en su cuerpo, y Él trae paz a su hogar y a su vida. ¿Cuál es el motivo a veces de que habemos cristianos que estamos luchando con el carácter o con algún mal hábito o con alguna situación en nuestra vida? No es la herencia, ¿no? Así era mi abuelita y yo he sacado su carácter, dicen algunos, ¿no? Mi abuelita era así brava y sacaba el toque y nos daba, ¿no? No es tanto eso, ¿no? En realidad entendemos de que cuando a veces aún hay cosas en nuestra vida en las que seguimos luchando es porque no hemos crecido aún espiritualmente y esa área no ha madurado en nuestra vida. Porque, hermanos, madurez incluye transformación del carácter. La madurez incluye transformación del carácter. Y qué bueno, ¿no? Que eso es para nosotros. Hermano, a veces no es fácil, ¿no? Yo sé que no es fácil. Usted dice, yo lucho mucho con esto, con lo otro. Pero sí, hermano, todos luchamos con algo. Pero el Señor dice, ¿no? Como le dijo a Pablo, ¿no? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Mientras más golpeas, más daño te haces. Déjame que yo te ayude, ¿no? Entonces, la madurez significa despojo, ¿no? Que el Señor viene y quita lo malo de nosotros y cambia las cosas por lo bueno, ¿no? Las cosas que hay en nuestra vida. Entonces, vamos a ver algunos puntos ya para ir avanzando. He prometido terminar a las 3 de la tarde, entonces el crecimiento funciona, ya sabemos, como el crecimiento físico. Hebreos 5:13, por favor, acompáñenme en su Biblia al libro de la carta a los Hebreos, capítulo 5, el versículo 13 y 14. ¿No? Primero dice la leche y luego el alimento sólido. Hebreos capítulo 5, el versículo 13 y 14. ¿Listo? ¿Lo leemos juntos? Amén. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, muchos dicen que de las 3 comidas, ¿no?, la más importante, ¿cuál es? El desayuno, dicen, ¿no? Entonces, algunos dicen que sí, algunos dicen que cualquier comida es importante, pero las 3 comidas, ¿no?, en el desayuno, ¿por qué? Porque uno inicia con fuerza, uno se levanta y toma su buena taza de café con sus 2 panes con chicharrón ahí, listo, con eso está, pero hasta la tarde, porque eso llena, encima con camote para hacer reír. Pero imagínense, ¿no? Uno está pero atento, ¿no? Entonces, es el desayuno, ¿no? Y mire, de la misma manera, nuestra vida espiritual, por alguna razón, David decía, en la mañana te voy a buscar, muy temprano me voy a acercar a ti, te voy a buscar temprano, Señor, voy a estar allí. ¿Por qué? Porque es útil en la mañana meditar en la palabra de Dios, ¿no es así? Porque nos ayuda y nos frena muchas veces de hacer cosas, o nos anima cuando tenemos retos, o cuando tenemos problemas, nos consuela en la mañana, ¿no? Imagínense levantarse y leer Isaías 41:10, ¿no? Yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ah, qué bueno, Dios me va a ayudar, Dios está conmigo, ¿no? Y uno lo recuerda, ¿no? Pasan cosas en el trabajo, Dios está conmigo. Pasan cosas en la casa, Dios está conmigo. Pero imagínense, se levanta y no hay la esperanza de la palabra de Dios en el día, ¿no? Y uno se desespera, le da ansiedad, no come y muchas otras cosas, deprime, ¿no? Entonces,
Es una disposición, hermanos, el buscar temprano al Señor. Es una disposición del corazón. No solamente es un mero abrir la Biblia y ya cumplí. Es de verdad buscar el consejo de Dios para nosotros, ¿no? Este pasaje dice que la leche es para alguien inexperto, ¿no?, en la palabra de Dios. Y que el alimento sólido es para los maduros. ¿Por qué? Porque ellos están ejercitándose ¿en qué? En identificar lo bueno y desechar lo malo. Identificas lo bueno, desechas lo malo, y uno ya comienza a ejercitarse en ello, ¿no es así? Usted ha visto de repente muchas personas, ¿no?, de que van al gimnasio, comienzan a ejercitarse, ¿no?, y no terminan como el que les habla, ¿no? No, es decir, son flacos, son, no sé, atléticos, qué sé yo, ¿no? Pero en eso consiste, hay resultado en los ejercicios espirituales, hay resultado en los ejercicios que uno hace, en las disciplinas que uno tiene. Hermano, eso no va a venir por magia. Hermano, otra cosa, eso no va a venir cuando pensamos más adelante, cuando ya crezca más espiritualmente, ahí ya voy a orar más adelante, cuando ya tenga 10 años, en el 2027, ya por ahí, que ya tengo mis 5 años en la iglesia, ya voy a hacer. Ese no es y no debe ser el pensamiento, ¿no? Más adelante ya voy a consagrarme. No, esa no es la forma del creyente. Es necesario crecer ya. Es necesario crecer ya, porque probablemente por causa de nuestra falta de crecimiento estamos padeciendo nosotros. Y lo que el Señor quiere es ¿qué quiere un padre amoroso para con sus hijos? ¿Que padezcan? No. ¿Qué quiere? Quiere evitarnos padecimientos. Y el hecho de crecer espiritualmente, pues tiene eso, ¿no?, de querer evitarnos tristezas y aflicciones, ¿no? El inicio hacia la madurez es a través de la alimentación de la palabra de Dios. Mateo 4:4, por favor, acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 4, el versículo 4. Dice, a ver, vamos a Mateo 4:4, ¿ya? A ver. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Listo. Dice la palabra de Dios ahí, Mateo 4:4. Lo leemos juntos, ¿ya? 2 y 3. Él respondió y dijo: escrito está, no solo sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia dice de ella misma que es inspirada. ¿Qué es la palabra inspiración? Que la Biblia que usted tiene en su mano, y que muchas personas atrás en la historia que han querido destruir esa palabra bendita, no han podido. Dice la palabra de Dios misma que es inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada significa que proviene del mismo aliento de Dios, y que ha sido gracias a hombres que amaron al Señor, traducida al castellano para nosotros y traída a nuestras manos. Esa palabra de Dios es la que trae el crecimiento para nuestra vida. Mire, dice el alimento físico es para el cuerpo, ¿no? La palabra de Dios es para alimentación del alma. No dice, no está mal comer, coma usted, no hay problema, con cuidado. Pero mire, la palabra de Dios es para crecimiento de nuestro alma. El apóstol Pablo dice, ¿no?, que este cuerpo nuestro se va desgastando, ¿no? Uno ya va perdiendo la fuerza, o ahí la tiene todavía, no sabemos, pero ahí ya venimos con algunas cositas, algunos dolores, algunos hasta durmiendo nos lesionamos, ¿no? No sabemos cómo, pero sucede, ¿no? Entonces, pero dice Pablo que nuestro hombre interior se va rejuveneciendo y creciendo espiritualmente. Por favor, acompáñeme ahora al Salmo 119. Salmos 119. El versículo 103, Salmo 119, 103. Dice el 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras,
más que la miel a mi boca. La miel, ¿no? Todos hemos probado alguna vez miel y mire, qué dulce es. Mire, allí cuando nosotros con el Señor abrimos nuestra Biblia y le oramos y le buscamos y pedimos que Él traiga su mensaje para nosotros cada día, ahí en ese momento es un momento dulce, un momento tierno con el Señor, un momento en el que uno dice, no quiero despedirme de tu presencia, pero tengo que ir a trabajar, no quiero salir, pero las obligaciones de la vida me llaman. Es un momento dulce, y dice la palabra de Dios ahí, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, ¿no? Siempre el resultado de la palabra de Dios es dulce. Dice la palabra de Dios aquí en Ezequiel, yo lo voy a leer, ya, Ezequiel capítulo 2, el verso 8 y 9, dice allí: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Le decía el Señor a Ezequiel: no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Ya? Búsquelo, hermano, búsquelo conmigo, porque este pasaje es muy, muy, muy bonito, muy interesante. Por favor, Ezequiel capítulo 2. El libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, el capítulo 2. Versículos 8 y 9 y el 3, capítulo 3 en adelante. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Amén. Dice en Ezequiel capítulo 2, versículos 8 al 9 y luego el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios ahí: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Le dice el Señor a Ezequiel: no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, dice Ezequiel, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y dice ahí: y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. ¿No es así? Mire qué interesante, ¿no? Él le dice: come lo que yo te doy, le dice Ezequiel. Y lo que le estaba dando, ¿qué era? ¿No? Era ahí la palabra de Dios escrita, ¿no? Pero en ella había, dice, endechas, y había ahí lamentaciones y ayes. Vamos a ver eso más adelante, cómo reaccionar a ello. Pero antes de eso, hay que entender ello, ¿no? Antes de que Ezequiel desarrollara su ministerio, dice que le dijo: come primero la palabra de Dios. Y antes, hermanos, de desarrollar nuestro ministerio, hay que alimentarnos nosotros primero también. Debemos crecer nosotros, los que tenemos de repente más tiempo y entendemos ello, hermanos, debemos de crecer. ¿Para qué? Para poder también ser de bendición a otros. Siempre recuerdo de un pastor que decía: según la talla de tu crecimiento espiritual, va a ser tu ministerio. Si tu vida espiritual está aquí, tu ministerio va a ser aquí. Si tu vida espiritual está aquí, tu ministerio va a ser aquí. Y así, a mí me dejó muy impactado esas palabras, y de hecho es un reto, ¿no?, para todos nosotros. Y es que creyentes ocupados, hermanos, en su crecimiento espiritual, es la gente, son las personas que Dios va a usar para ayudar a otros, hermanos, ¿no? Entonces, a veces en Ezequiel, como vemos ahí, ¿no? Ezequiel dice que ese rollo que tenía, endechas, lamentaciones y ayes, pero al final fueron dulces a su paladar. Y es que a veces la palabra de Dios tiene advertencias para nosotros. A veces la palabra de Dios viene viene con precauciones, te dice cuidado, ¿no? Y cuando uno va creciendo y encuentra una reprensión en la palabra de Dios, ¿no? A veces
no queremos pasar por algunos pasajes porque sabemos que estamos luchando con ese pecado y decimos, no quiero leer esa parte, no, justo ahí donde dice, cuidado con los ojos ahí, ¿no? Y se enoja, ¿no? Uno a veces se enoja contra la palabra de Dios, ¿no? Pero mire, la persona que va creciendo asimila las advertencias, las reprensiones de la palabra de Dios, porque el final de ellas, ¿qué es? ¿Amargo o dulce? Dulce. El creyente maduro que ha crecido y encuentra una reprensión, glorifica a Dios. Nada malo hay en las restricciones, ¿no es así? No va a haber solamente lo malo, ¿no? Alguien de repente se enoje porque dice, ¿qué tiene de malo un vasito, no? Un vasito de alcohol, de licor, ¿qué tiene de malo, no? Sí. Algunos hasta dicen, no, si el Señor Jesús tomó, no tomó, ayudó y ese vino tenía otro contexto, ¿no? Hay que entender bien ello, ¿no? ¿Qué tiene de malo un vasito? Dice, ¿no? Un vasito, ¿no? De X cerveza y qué sé yo, ¿no? O ¿qué tiene de malo seguir escuchando música impía? ¿No? ¿Qué tiene de malo? O probar un poquito de droga o el cigarro, ¿no? Y algunas cositas ahí, ¿no? Hay personas incrédulas que pueden pensar eso. Hay creyentes que a veces dicen, ¿qué tiene de malo, no? Pues muchos accidentes llegan por el alcohol. ¿Es así o no? Muchos asaltan y se drogan primero para hacer daño a las personas. ¿Es así o no? Muchas personas se drogan, y están destruyendo su vida. ¿Es así o no? Hermanos, muchas personas mueren con cáncer de pulmón por causa del cigarro. Y aunque parece mentira, muchas personas son adoctrinadas por la música impía. Muchas personas atentan contra su propia vida porque quieren beber y beber y beber hasta morir. No, usted no lo ha escuchado, usted es santo. Yo soy el único, no soy el único que escucha esas cosas. No, porque es que yo vivo por allá por el aeropuerto, ¿no? Y mire, no es digamos para tenerlo en poco. No es para tenerlo en poco. Muchas personas que dicen, ¿no? Están enamorados, lo primero que dicen, ¿no? Cerveza, quiero tomar cerveza, ¿no? Cerveza para olvidar, ¿no? Voy a tomar veneno para olvidarte. ¿Y qué hace la persona que es adoctrinada con esa música? Va y toma veneno para olvidar a una persona de la que está enamorada. Y detrás está Satanás riéndose porque dice uno más, un trofeo más. Por eso no es poca cosa la música impía tampoco. No es poca cosa el reggaetón. No es poca cosa escuchar trap a lo bajito. No es poca cosa dar oportunidades. Son jóvenes. Importa que escuchen ahí al hombre que dice brrr. Pero no es poca cosa. No. Que tiene nada. No hay nada de malo con tipos como tú, ¿no? No hay nada de malo. Esto es para que te salpique, ¿no? ¿No? Es que, hermanos, hay que dejar esas cosas, ¿no? El hermano es demasiado exagerado. He visto, hermanos, cómo en la sierra la gente sufre, llora con una botella, con alcohol, con licor, ahí con cerveza, por una persona. En Andahuaylas, muchos jóvenes por alguna razón se quitan la vida desesperados. Muchos casos hay ahí en la sierra. Y gente puede pensar, no es nada, pero es de mucha importancia, hermanos. Es el paso para crecer espiritualmente, hermanos. Si uno puede preguntar, ¿dónde está eso en la Biblia, hermano? A ver, muéstrame dónde dice Pilsen, muéstrame dónde dice Daddy Yankee, muéstrame dónde dice Anuel, muéstrame, hermano. Acá no hay armonía 10, solamente veo acá a los hermanos Yaipen, no por eso los escucho porque son hermanos. No. Hermanos, ahí es donde el discernimiento espiritual, por haber desarrollado nuestros sentidos, ahí es cuando entra. Y como dicen por ahí, ¿no? Para lo que está escrito, ¿no? Para lo que está escrito es claro para nosotros, pero para lo que no está escrito es el Espíritu Santo que nos da el discernimiento. Él es nuestro maestro, Él vino para enseñarnos el camino. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces,
Eso es discernimiento. Si dice la Biblia, somos comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo porque no sois vuestros, ¿qué está diciendo? Que no nos pertenecemos a nosotros y que le demos la gloria a Dios con nuestras acciones. Mucho nos enseña nuestro pastor y cuando escuché esta verdad me impactó. Tus acciones adoran. Lo que haces adora. O adoras a Dios o no adoras a Dios con tus acciones. Y no, como les decía, no es exagerado para lo que está escrito, hermanos. Algunos pensarán, yo no le veo nada de malo, somos libres en Cristo y seámoslo siempre, ¿no? Y puede pensar, ¿qué tiene de malo? ¿No? ¿Qué tiene de malo? Hermano, por eso es que yo digo, Dios no nos va a sacar de lo malo para volver a meternos a lo malo. Dios no nos va a sacar de un lugar oscuro y en tinieblas como son una discoteca para llevarnos a otra iglesia que se parezca a discoteca y que prediquemos ahí, no es que se predica la palabra de Dios, pero parece discoteca, ¿no? O la música impía. Dios no va a sacarnos no va a sacarnos de esa música que nos hace recordar el alcohol y nuestro pasado de repente con el alcohol para llevarnos a otro lado y decirnos, no, ahora es cristiano, pero es música de borracho, pero ahora con letra cristiana. O el reggaetón cristiano, perdón, ¿no? Es como decía un pastor, ¿no? Préstame Satanás, préstame tu música para adorar a Dios. Yo no encuentro ninguna influencia bíblica del rock, ni que tenga un fundamento que no sea del mundo para las bandas actuales de música de rock, de reggaetón cristiano. ¿De dónde sale el fundamento? ¿De Dios? No lo he visto. ¿De Martín Lutero? No lo he escuchado cantar reggaetón, castigo fuerte. Es para pensar, ¿no es así? Es para pensar. Bien, hermanos, seguimos entonces. ¿Cómo llega la madurez a nuestras vidas? Hechos 17:10, y con esto ya vamos terminando. Hechos 17:10. Hay una estadística que dice que los jóvenes comienzan a deslizarse en su vida espiritual el 70-80% por causa de la música. El resto por problemas en casa y por otras cosas. La música tiene gran influencia, ¿no? Entonces, Hechos 17 del 10, versículo 10 y 11, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran nobles, ¿no? Más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿no? La palabra de Dios llega como un alimento diario, dice escudriñando, ¿cómo dice? Cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿no? Eso se da meditando en ella, ¿no? Eso se da pensando, cuando uno lee un pasaje y de repente uno la va asimilando, ¿no? Por ejemplo, cuando uno de repente dice, está leyendo Efesios capítulo 4 y se topa con el versículo 29 y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Uy, ¿no? Y le digo: Roxanita, ¿estoy hablando mal? A veces. Perdón. Luego sigo leyendo la Biblia y veo por ahí un hombre que se llama Nabal, y que era un hombre, dice que era un hombre pues que era difícil, de una conducta dura, en un hombre pues no, así, ¿no? De repente arrogante y orgulloso, y uno puede pensar: yo soy así. Uy, Señor, perdóname, ¿no? De repente me estoy comportando como Nabal, de repente estoy tratando mal a mi esposa, estoy diciendo así: ay, no seas tonta, pues, haz así, vas así, no estoy hablándole así. ¿Acaso no es como la palabra de Dios hace efecto en nuestra vida? Así es, ¿no? De repente dice, estoy leyendo Proverbios y la Biblia dice: el falto de entendimiento menosprecia a su prójimo. Uy, yo estoy menospreciando a mis hermanos, a alguien en la iglesia, estoy tratándolo mal, o alrededor mío. Y eso es, hermanos, el trabajo que hace la palabra de Dios con nosotros, ¿no? ¿Le ha pasado a usted cuando lee? ¿Le ha pasado a usted cuando de repente está leyendo y... ¿no? Ya amaneció, hermano. Entonces, ¿no? Entonces, ve, hay cosas que uno, ¿no? Cuando lee la Biblia hay un efecto ahí que es para considerarla, ¿no? Es para crecer.
escudriñando, dice, cada día las Escrituras. Hermanos, cada día las Escrituras. Algunos jóvenes en la iglesia donde yo congregaba bromeamos, ¿no? Que teníamos vacaciones espirituales, ¿no? Cuando salíamos de viaje, no nada de Biblia, nada que ver, ¿no? Cada día, ¿no? Aún cuando sale de viaje, aún cuando está de vacaciones, cada día, ¿no? Entonces la Biblia dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, ¿para qué? Dice la Biblia, a fin de que nosotros nos edifiquemos. Dios ha puesto pastores, Dios ha puesto maestros para que crezcamos en nuestra fe. Dios sabe por qué nos puso el pastor que nos puso. Mucho me acuerdo de este ejemplo que dijo un pastor en México. Él dijo, yo tengo mi esposa y imagínense que yo tengo que viajar, pero que alguien tiene que cuidar de mi esposa. Yo viajo y yo voy a dejar a mi esposa en las manos de alguien que sé que la va a cuidar, que no me va a serruchar el piso, en alguien que yo tenga tanta confianza, tremenda confianza en que yo pueda encargarle a mi esposa y que sé que la va a cuidar y la va a guardar y la va a ayudar a crecer. Lo que necesite va a estar siempre este amigo para ella. La Biblia dice que nosotros somos la novia de Cristo, ¿no es así? Yo pregunto, ¿cuál es el motivo por el que un hombre dejaría encargado a algo, lo más precioso que tiene, que es su esposa, con un amigo? A un amigo. ¿Por qué? Porque confía. Porque algo ve, ¿no es así? Porque sabe de algo, sabe que la va a cuidar. Hermanos, el Señor, nosotros como novia, el Señor ya vuelve, se ha ido, ya regresa nuestro Señor Jesús. Y nos ha dejado un pastor, que el Señor sabe por qué lo ha puesto. Que el Señor en su soberanía sabe por qué nos ha traído ese pastor. Por eso oremos por nuestro pastor, cuidemos a nuestro pastor, guardemos a nuestro pastor, que Él lo ha puesto, ¿para qué? Para enseñarnos, para hacernos crecer, el discipulado, ¿no? Los discipulados de lo que tenemos que ponernos al día, por favor, al día, hermanos, ¿no? Pues es para eso, ¿no? Y la Biblia dice, perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Sí me entiende, hermano, este ejemplo? El Señor sabe, ¿no? ¿Por qué ha dejado a su novia encargado de alguien, de un grupo, de un equipo de hermanos, de diáconos que trabajan, de que sirven, hermanos? Entonces, dice la Biblia que nuestros hermanos en la iglesia primitiva alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, nuestros hermanos iban cada día a la iglesia, dice la palabra de Dios ahí, ¿no? Y nosotros tratemos, ya con eso termino, nosotros tratemos de, si bien es cierto no tenemos todos los días servicio, pero tratemos de estar en todos los servicios donde se predica la palabra de Dios, porque el propósito es que usted crezca. Mucho me acuerdo de este ejemplo, ¿no? La palabra de Dios es predicada para todos, pero hay algo que Dios hace con nosotros que se llama ministrarnos. Hay un mensaje que uno recibe que es diferente al que recibe otro hermano y otra hermana y otra hermana. Dios sabe cómo hablarnos en distintas áreas a través de un mensaje, porque Él es bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. Hermanos, sigamos creciendo, es importante y es necesario analizarnos. Estamos creciendo, estamos leyendo, como les decía, no es el Señor quien ha complicado las cosas. Oremos, leamos, congreguemos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. No se preocupe por el resto, el Señor va a añadir. Vamos a orar.